Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, me gustaría agradecer al Instituto de Chile la oportunidad de poder participar en la conmemoración del 200 aniversario del nacimiento de Charles Darwin. El objetivo de la charla de hoy va a ser tratar de ver el legado que hizo Darwin a la geología y poder convencerlos a ustedes de que Darwin se consideró en sus primeros años de vida profesional de investigador como un geólogo. Y eso lo hizo basado básicamente en los 3 años que pasó haciendo observaciones en Argentina y Chile, primero de la parte atlántica, luego de la parte pacífica, y partiendo de Valparaíso pudo realizar un cruce completo de los Andes de ida y vuelta hacia Mendoza. Esto le permitió atesorar toda una serie de observaciones que fueron fundamentales para el conocimiento geológico de la región y después fueron la base de su gran teoría sobre la evolución de las especies. Todo esto quedó muy bien registrado a partir de la salida a fines de diciembre de 1831 del Beagle en ese viaje de casi 5 años alrededor del mundo. Y digo quedó bien registrado porque en el barco venía Conrad Martens, que era el pintor oficial, el documentalista que permitió reconocer, o que nos permite ahora reconocer, los diferentes lugares visitados. El legado de Darwin a la geología se puede dividir en varios puntos. La primera cosa que me gustaría destacar es su crítica al diluvio universal. Ustedes saben que en aquellos tiempos se pensaba que durante el Cuaternario había habido en los últimos miles de años un gran diluvio, y ese diluvio había cambiado y producido importantes modificaciones en la faz de la Tierra. Y es importante destacar, cuando hablamos de esto, que cuando Darwin fue a estudiar a Cambridge, él fue a estudiar como para clérigo, por lo tanto no tomó los cursos que dictaba un famoso geólogo, el profesor Sedgwick, en la Universidad de Cambridge. Sin embargo, poco tiempo después, tuvo oportunidad de acompañar a Adam Sedgwick a una excursión de campos a la zona del norte de Gales. Estuvieron visitando en su primer viaje geológico la región de Cwm Idwal, en el norte de Gales. Esta región se caracteriza por su compleja estructura y por la presencia de muy diversos tipos litológicos. Pero lo que le llamó la atención en esta región del Cwm Idwal a Darwin fue la presencia de estos bloques. Grandes bloques de diferentes tamaños, de diferente composición, que aparecían sobre la superficie, cuyo origen en aquella época era enigmático, y a los que algunos atribuían, junto a otros rasgos del paisaje, a la acción del diluvio universal. Vamos a ver que eso quedó en su mente, y cuando recorre el valle del río Santa Cruz hasta las cabeceras, en ese desembarco pudo apreciar que por encima del valle del río Santa Cruz, casi muy cercano a las nacientes, en los niveles de terrazas superiores, encontraba bloques de características similares a los que había visto en Cwm Idwal. Esas observaciones las hizo en abril de 1834, casi 3 años y medio después de su partida. Vio los bloques, los comparó y hizo recordar a los de Cwm Idwal, pero no tenía una explicación por la presencia de esos bloques erráticos. Y solo cuando meses después tuvo oportunidad de recorrer el estrecho de Magallanes y ver algunos de los glaciares de la cordillera patagónica que desembocaban en ese estrecho, empezó a tener conciencia de la importancia que podían tener esos bloques erráticos. Aquí vemos una vista de su navegación por el canal de Beagle, donde en uno de esos glaciares empieza a ver en rocas o bloques de características similares. Ustedes pueden ver aquí el dibujo hecho por el pintor del Beagle y comparar con lo que es actualmente esa región. Hay una gran similitud, uno puede reconocer casi todos los rasgos que uno ve en la pintura. Y lo que es más extraordinario que ustedes pueden ver aquí, que del glaciar bajaban grandes bloques erráticos, grandes bloques que él asoció inmediatamente con los bloques erráticos que había visto en Cwm Idwal. Básicamente fue uno de los primeros en 1834 de reconocer que los bloques erráticos eran producto de del depósito de glaciaciones en retroceso.
Otra cosa importante que hizo desde el punto de vista geológico es analizar la importancia del tiempo en la geología. Y para ello tenía una gran dificultad. Y la dificultad era que un famoso físico de su tiempo, Lord Kelvin, había hecho una serie de cálculos partiendo de la base que la Tierra se había enfriado a partir de un material fundido, y asumiendo la conductividad media de la Tierra, llegaba a la conclusión de que la Tierra no podía tener más de 25 millones de años. Si ustedes tienen presente de los pocos miles de años que decía, digamos, desde el punto de vista de la Biblia, ya 25 millones de años era un adelanto, pero para las ideas que tenía Darwin eran insuficientes. ¿Y por qué eran insuficientes? Porque Charles Lyell, uno de los pioneros y padres de la geología moderna, analizando lo que tardaban en depositarse los ritmos actuales, cierto tipo de depósitos, por ejemplo los depósitos fluviales y el espesor que obtenían, hizo un cálculo rápido de aproximadamente unos 100 millones de años que eran necesarios para depositar los actuales sedimentos que quedan preservados desde la era primaria, o sea, desde el Paleozoico. Sin embargo, a Darwin eso no le alcanzaba, porque a través de los procesos de transformación que estaban analizando las especies, necesitaba mucho mayor cantidad de tiempo. Él pensaba que desde el Paleozoico se necesitaban como mínimo unos 300 millones de años para explicar todas las modificaciones y transformaciones que veía en las diferentes especies. ¿Y qué ocurre? Él había calculado que hacía falta unos 100 millones de años para explicar los depósitos que aparecen en el anticlinal de Wild, en el sur del Reino Unido, en los famosos blancos acantilados de Dover. En su primera edición del origen de las especies, hace un cálculo basado en el espesor de los estratos y estima que como mínimo haría falta unos 100 millones de años. Sin embargo, su hijo, George Darwin, que era un famoso físico, profesor en la Universidad de Cambridge, le pregunta a su hijo, digamos, cuán robustos eran los cálculos o los argumentos que usaba Lord Kelvin. George Darwin, su hijo, fue tan contundente que le dijo, mira, es imposible, no puede tener más de 25 millones de años, porque si no, la conductividad de la Tierra sería muy baja, sería imposible tener esos niveles de conductividad, y lo convenció realmente de que los 100 millones de años que hablaba él era un despropósito. Tan fuerte fue la influencia que en la segunda edición del origen de las especies, Darwin retira ese párrafo donde hablaba de los 100 millones de años para depositar las rocas del anticlinal de Wild en los blancos acantilados de Dover. Infelizmente, casi muchos años después, sabemos que el tiempo que tardó en depositarse las rocas en el anticlinal de Wild supera los 100 millones de años, cerca de 125, 130 millones de años. Pero sin embargo, al no poder explicarle, al ver a su hijo convencido que era un despropósito, lo retira de la segunda edición. Y el pobre Darwin se muere sin poder explicar la antigüedad de la Tierra. ¿Cuál era el problema que enfrentaba? En esos tiempos no se conocía la radioactividad y su aporte al flujo calórico de la Tierra. Se pensaba que a partir de un material fundido inicial era solamente disipación de calor y no se tenía en cuenta la importante participación de la energía radiactiva en el calentamiento, el mantenimiento del calentamiento de la Tierra. Tenga presente que Marie y Pierre Curie, junto con su director Becquerel, reciben el premio Nobel en 1903 por descubrir lo que es la radioactividad y el aporte que hace sobre la Tierra. Otro de los criterios que utilizó Darwin fue evidencias de subsidencia y levantamiento de la superficie de la Tierra. Y eso no fue un concepto que propuso Darwin, sino que Charles Lyell, el padre del uniformitarismo, eso que se basaba que el presente es la llave del pasado, había analizado en diversos lugares evidencias de que la superficie de la Tierra, especialmente con respecto al nivel del mar, no era constante. Y ese conocimiento lo volcó en tres volúmenes, que es interesante destacar que esos 3 volúmenes fueron bestseller en su momento, o sea, se agotaron rápidamente las primeras ediciones de sus Principios de Geología, y se puede decir que es el primer libro de geología moderna.
¿Qué pasa? Esos libros fueron escritos entre 1830 y 1833. Cuando Darwin salió con el Beagle, recién había aparecido el primer tomo, y ese primer tomo de Principios de Geología se lo obsequió Fitzroy antes de partir en 1831. Es interesante que durante el viaje entre Londres y Montevideo lo completa de leer de punta a punta, y el tomo 2 lo recibe en Montevideo en 1832, y finalmente el último tomo lo recibe ya en Valparaíso, en Chile, en 1835. Es importante decir que el conocimiento, la base geológica que tenía Darwin, era la lectura de estos 3 tomos, que era básicamente lo que le permitió poder comprender una serie de observaciones que realizó durante su viaje. Y la primera de ellas, de estos Principios de Geología, aparecía en el frontispicio de la obra, que son estas columnas del templo de Serapis. El templo de Serapis se ubica cercano a Nápoles, en los alrededores de esta ciudad, y son famosos porque en las columnas de estas ruinas romanas hay incrustaciones de conchillas, o sea, de organismos marinos, que permiten ver que ese templo estuvo sumergido por lo menos unos 3 metros debajo del agua y que después se volvió a levantar. ¿Qué es lo que registra esto? Ya en 1820 se sabía que, porque aparece en la obra de Darwin, en la obra de Lyell, que después de la construcción de los romanos se había hundido por lo menos 3 metros, y luego de esa inundación se había levantado a su posición actual. Esto se lo había siempre interpretado como evidencias de que la Tierra estaba activa, que había movimientos que permitían subir y bajar la Tierra, y por lo tanto retroceder y avanzar el mar. Eso era bien sabido, muy conocido, y lo podemos ver aún hoy día cuando vemos que en los alrededores del templo de Serapis, el puerto, aquí tienen lo que había sido el puerto, ha subido 1,7 metros en menos de un par de siglos. Esto está indicando que esta zona tiene una alta movilidad de la superficie y, por ende, del nivel del mar. Y esto se debe porque toda esta zona del templo de Serapis está asociada a la zona de Pozzuoli, que es una zona volcánica donde hay importantes cráteres, como el cráter de Astroni, que está en continuas inflaciones y depresiones relacionadas con el desarrollo de cámaras magmáticas. Entonces, Darwin, cuando lee en el libro esas descripciones, tiene conciencia de que la superficie de la Tierra está activa, pero siempre pensaba en el orden de 3, 4, 5, 10 metros. Su gran sorpresa, la que tuvo Darwin, fue que empezó a tener algunas observaciones que le hicieron realmente incursionar en forma muy novedosa con la actividad que tenía en la superficie de la Tierra. Fueron tan novedosas que él, cuando escribía sus cartas, esas cartas eran leídas en la Geological Society of London, donde esperaban semanas hasta llegaban las novedades de Darwin. Y esas novedades tuvieron unos aspectos claves, como puede ser el terremoto de Valdivia y Concepción, la erupción del volcán Oxorno, el levantamiento reciente de las playas en Chiloé, el cruce de los Andes entre Valparaíso y Mendoza, y la evidencia de la subsidencia de los fondos marinos. Entonces, ese conjunto de evidencias hizo cambiar esas ideas iniciales de movilidad, que uno puede decir casi insignificante, que se registraba en el templo de Serapis. La primera cosa que le impactó muchísimo fue el terremoto de Concepción, que ocurrió el 20 de febrero de 1835. Él llegó pocos días después del terremoto, vio no solamente el daño que causó el terremoto, sino pudo constatar las evidencias del tsunami que después del sismo había inundado gran parte de la ciudad de Concepción. Entre las cosas que más le llamó la atención era que no solamente la destrucción sufrida por la ciudad, hecho que se reiteró nuevamente, el terremoto anterior había ocurrido en 1835, apenas casi 100 años después vuelve a ocurrir otro terremoto en Concepción que vuelve a destruir gran parte de la ciudad, y lo que más le llamó la atención era que
todo el mundo decía que la isla de Quiriquina se había levantado después del terremoto. La isla de Quiriquina está frente a Concepción. Él hizo una recorrida de la isla de Quiriquina y realmente se impresionó porque vio que había choros, una especie de perecípodos que viven incrustados en las rocas, y él vio que choros todavía putrefactos se habían levantado como 3 metros productos del terremoto. Era evidente que esos 3 metros habían sido el momento del terremoto porque los choros todavía tenían la materia orgánica muy bien preservada, indicando que hacía pocos días que habían estado expuestos en la superficie. Entonces vemos que la isla de Quiriquina, en un solo terremoto de Concepción de 1835, se levantó 3 metros por su sector norte. Ahora, él reunió la observación de que la destrucción total de las casas, que había 70 pueblos afectados, que había un gran maremoto, y se dio cuenta de la importancia que tenía a nivel regional un solo terremoto como el que había ocurrido en Concepción. Pero lo que más le impresionó fue que el nivel de choros o de pelecípodos que había sido elevado durante el terremoto, esos 10 pies, y que todavía se observaban putrefactos, o sea que era cosa muy, muy reciente. Y la conclusión evidente que sacó de esto es que los terremotos levantaron la superficie, y esa superficie no era algo puntual, sino que regionalmente, por la importancia del terremoto, abarcaba una gran cantidad de terreno. Eso lo pudo asociar que pocos días antes, cuando pasaron por la zona de Ancud, pudieron ver al volcán Osorno en erupción. Esta erupción ocurrió pocas semanas antes de ese terremoto, y empezó a ver que podía haber una causa entre esos volcanes y los terremotos. Ha tenido una suerte enorme Darwin porque después de esa erupción de 1834, el volcán Osorno no entró nuevamente en erupción. O sea que justo cuando pasaba Darwin por ahí lo pudo ver en acción. Y era sabido de tiempo inmemorial que las erupciones volcánicas, aquí lo vemos en un hermoso dibujo de Claudio Gay, esas erupciones volcánicas solían estar asociadas a grandes tremores o fenómenos sísmicos. Eso era es un hecho que la gente sabía y tenía conciencia de ello. Y en base a las observaciones que tuvo, no solamente en el volcán Osorno y en la zona de Chiloé, sino en lo que vamos a ver después en el cruce de la cordillera de los Andes, llegó a una conclusión muy interesante que la vuelca en un trabajo de 1838 que habla sobre la conexión de ciertos fenómenos volcánicos en Sudamérica y la formación de cadenas montañosas y el efecto que tienen sobre la elevación del continente. Este trabajo fue uno de los primeros trabajos que relaciona la actividad sísmica, la actividad de los terremotos, con las erupciones volcánicas y el levantamiento de la superficie o levantamiento de los continentes. Un detalle interesante de marcar es que pocos años atrás, ya casi el año pasado, a principios del año pasado, en 2009, tenemos un trabajo en la revista Tectonophysics, donde hace un exhaustivo análisis de cuáles fueron los terremotos más importantes que afectaron la Tierra y cuáles fueron la actividad volcánica asociada a esos terremotos, y después de un gran estudio estadístico, llega a la conclusión de que la actividad volcánica antes y después de los terremotos tiene significado estadístico. Quiere decir que las estadísticas muestran que hay una relación muy directa entre los grandes terremotos y las erupciones volcánicas, que anteceden y preceden a los terremotos. Y en este análisis que hacen estos científicos, Eggert y Walter llegan a la conclusión de que a partir de esa descripción original que hizo Darwin en 1838, hay numerosas evidencias de que eso ocurre. Y hoy día es un hecho, digamos, verificado, ya no es una teoría conocida de que hay esa asociación que había vislumbrado Darwin con sus observaciones en la cordillera. Otra cosa que llama mucho la atención de Darwin es que cuando analiza estos levantamientos de la superficie, lo hace con tanta rigurosidad y perfectamente explicado sus observaciones, que uno puede ir paso a paso siguiendo las huellas de Darwin y reconstruyendo las observaciones que él hizo. Por ejemplo, cuando él visita la isla de Chiloé, dice,
cercanamente a Castro, en cada lado de una quebrada y de un pequeño arroyo, el pequeño arroyo de Gamboa, hay 3 distintos niveles de terraza. Y él puede analizar los diferentes niveles de terrazas y uno puede ir exactamente al lugar donde dice Darwin, y uno lo puede ver acá. Esto es Castro, la ciudad que está en la isla de Chiloé. Este es el Rivulet de Gamboa, es un pequeño riacho que está al sur de la localidad de Castro. Cuando uno llega ahí, ve los palafitos que describe Darwin, y por encima de los palafitos ve una serie de niveles de terraza a distintas alturas. Cuando uno ve en detalle el contenido de las terrazas, ve que hay importantes niveles de conchillas. Y estas conchillas son exactamente a las que tienen exactamente la misma fauna de las que viven en la actualidad en las playas actuales. Cuando uno ve en detalle estas conchillas, como acá, puede observar que están dominadas por la presencia de Venus constellata. El nivel de Venus constellata es el nivel que aún hoy día domina las playas de esta región de Chiloé. Entonces, uno desde la ciudad de Castro se puede observar, digamos, esos 3 niveles de terraza. El primero que está a 50 pies de altura, el segundo que está a 30 pies de altura, y el tercer nivel a 20 pies de altura. Quiere decir que la extraordinaria descripción de Darwin permite constatar exactamente lo que él observó y ver cómo eso lo relaciona con sus conclusiones. Visto que 10 metros, o sea, 3, digamos, esos 30 pies habían sido producidos por un solo terremoto, él llega a la conclusión que cada uno de estos niveles de terraza está expresando el levantamiento que ha tenido sucesivos terremotos en esta región tan activa. Entonces, concluye que sus observaciones indican claramente que las antiguas playas de Chiloé han sido producidas por escarpas que registran pausas en la elevación de las islas, y esas pausas están asociadas a la acción de los terremotos. Luego de observar esto en la región de Chiloé, Darwin se dirige a Valparaíso con el Beagle, y como el Beagle tenía que hacer una serie de reparaciones en Valparaíso, aprovecha la oportunidad para intentar cruzar los Andes, de Valparaíso hasta Mendoza, y regresar. Interesante, cuando intenta cruzar los Andes no tenía la menor idea, no había mapas disponibles en ese momento para él, y lo único que tenía era un pequeño esquema realizado por Alexander Calderwood para Darwin, donde vuelca sus impresiones del viaje a la cordillera. Ahí le dice que hay que subir por tal río, cruzar para tal lado y bajar por tal otro. O sea que básicamente este mapita que tenía acá era todo el conocimiento, digamos, planimétrico, geográfico, geológico que tenía Darwin para hacer el cruce de los Andes. Sin embargo, fue altamente exitoso porque ese cruce lo realizó partiendo de Santiago de Chile, por el paso del Portillo chileno, después el Portillo argentino, llegó hasta Tunuyán y de Tunuyán se dirigió a Mendoza. De Mendoza lo remonta por la quebrada de Villavicencio hasta Uspallata, cruza a lo largo del río Mendoza hasta Puente del Inca. En Puente del Inca hace toda una serie de observaciones, de ahí observa también el Aconcagua, que se puede ver pocos kilómetros al oeste de Puente del Inca, pasa por el Paso de la Cumbre y se dirige a la zona de los Andes para llegar nuevamente a Valparaíso. Es impresionante la cantidad de observaciones geológicas que realiza en ese viaje. Aquí podemos ver un borrador de su libreta de campaña, donde día a día va reconstruyendo la estructura y las rocas que ve a lo largo del camino. Y acá es importante detenernos un poco y ver cuál era la metodología que tenía Darwin. Durante el día en su libreta de campo volcaba toda la información. A la noche en su diario de viaje pasaba en limpio la información, y cuando comparamos estos perfiles con los perfiles publicados, podemos ir analizando paso a paso cómo fue evolucionando las ideas sobre el conocimiento de estas estructuras y sobre las rocas que encontró a su paso. Lo extraordinario de esto es que uno puede seguir sus pensamientos, sus dudas, su información, y cómo poco a poco fue elaborando
sus hipótesis a partir de las mismas. Aquí vemos, por ejemplo, en la zona del Peñón, en el río Palomares, en el camino de ida, donde observa gran cantidad de depósitos conglomerádicos, analiza estos depósitos conglomerádicos, que hoy día sabemos que son depósitos siderogénicos, y llega a la conclusión de que los clastos que venían, los bloques que estaban dentro de estos depósitos, estaban ilustrando el levantamiento de la cordillera. ¿Y por qué llega a estas conclusiones? Porque en la base de estos depósitos ve numerosos fósiles de edad mesozoica, ve restos de amonites que él había visto a lo largo del camino, y en los niveles superiores, los cada vez más jóvenes, empieza a ver rocas metamórficas. Y esas rocas metamórficas solo aparecen a lo largo del río Palomares cuando uno llega a la cordillera frontal. Entonces, una de las primeras conclusiones, y altamente novedosas en su momento, es que primero se levantó la cordillera principal y luego la cordillera frontal, que aportaron sedimentos, unos en la base de la sección inferior y otros en la parte superior. Todo eso lo va asentando en su libreta de viaje, va tomando nota de todo ello, y cuando llegan a la zona de la cumbre, la separación entre las dos regiones, se sorprende aún más todavía, porque a miles de metros de altura encuentra estratos marinos, y esos estratos marinos están llenos de fósiles, llenos de amonites, que permiten ver que había antiguos fondos marinos que se levantaron hasta más de 3.000 metros. Eso causa fuerte impacto en su conocimiento. Decíamos que pocas semanas atrás se había impresionado de los 10 metros que había subido la isla de esta isla que había observado frente a Chiloé, y que ahora en el medio de la cordillera había fondos marinos que no se habían levantado 10 metros, se habían levantado miles de metros, y entonces rápidamente asocia esto a la presencia de un mecanismo que es la sísmica, los terremotos, son los que le permitieron a él explicar que pudiera llegar a los fondos marinos a esas alturas. Ya emprendiendo el regreso desde Mendoza nuevamente hacia Valparaíso, encuentra una serie de bosques petrificados. En este bosque petrificado lo que hay son más de 60 troncos de árboles perfectamente en posición vertical que han sido tapados por cenizas volcánicas. Hace un estudio pormenorizado de que todos los bloques están cubiertos por cenizas, ve que la mayor parte de ellos está todavía vertical, y llega a la conclusión de que tiene sido un soterramiento muy rápido el que produjo la preservación del bosque todavía en posición vertical de esos árboles. Lo describe, es el primer bosque petrificado que se encuentra en América del Sur, y realmente causa mucho impacto esas descripciones y la interpretación de los hechos. Estudios posteriores que se han realizado en ese bosque petrificado han demostrado que a grandes rasgos lo que había hipotetizado Darwin es correcto, dado que hay flujos piroclásticos que taparon rápidamente el bosque y permitieron su preservación. Entonces, una vez más, vemos cómo sus observaciones son perfectamente confirmables a través de sus descripciones originales. Aquí vemos Puente del Inca, que lo impresiona mucho, no tanto por el puente, sino por lo que aparecía aquí por encima del puente en el pie de monte de la cordillera. Ahí pudo ver que había toda una secuencia de depósitos marinos. Esos depósitos marinos los describe con lujo de detalle, y llega a la conclusión de que esta zona era muy compleja tectónicamente. Aquí vemos un mapa actual, pero ese mapa actual, cuando lo comparamos con sus corrimientos y repeticiones tectónicas, con sus observaciones originales, vemos que él también se había dado cuenta de esta serie de perturbaciones que tenía la región de Puente del Inca. Y en especial le llamó mucho la atención la presencia de estos niveles marinos que vemos intercalados con estos depósitos continentales. Él lo analiza y ve que cada banco tenía una fauna marina completamente distinta. Estas faunas fueron clasificadas posteriormente como grifeas, y son grifeas de edad jurásica. Es la primera vez que tenemos constancia de que en la cordillera hay fondos marinos que son de edad jurásica. Y no solamente esto, hay numerosos bancos, como otro ejemplo, el banco número 10 de Darwin, donde hay unos bivalvos cretásicos muy característicos del Cretácico inferior en estas latitudes. Todo ello lo fue permitiendo a través de observaciones. Él describe, por ejemplo,
que cuando pernoctó aquí en las casuchas del Virrey, de la zona de Paramillos, hizo toda una serie de observaciones y reconstruye cómo fue su cruce de los Andes, porque el Paramillo está al pie de una gran cuesta que encara, digamos, la subida hacia la cumbre. Pocos días después de llegar, le escribe a su hermana de Valparaíso, realmente exultante, porque dice que ha llegado un viaje a los Andes de Mendoza, y dice, desde que dejó Inglaterra no ha tenido una jornada tan exitosa y tan profundamente disfrutada, que fue un encanto de paso a paso de todas las cosas que observó, y que no se puede expresar lo encantado que está y lo que sintió analizando y, digamos, día a día esa geología de América del Sur. Dice que prácticamente no podía dormir durante la noche pensando las cosas que había observado durante el día. Ese escenario para él era tan nuevo, tan majestuoso, cada cosa que veía era extraordinaria, esos casi 4.000 metros de altura, donde vio esos fondos marinos. Y una cosa que remarca, dice, eso es tan impactante a un geólogo, él se considera que como geólogo ve las extremas evidencias de la excesiva violencia de los terremotos que han formado esa cordillera, los estratos más altos, los grandes pináculos, que indica que la Tierra se comportó como un broken pie, como una torta fragmentada que se rompió por esos terremotos. De esto saca dos cosas. Uno puede sacar dos conclusiones. Primero, que él se sentía un geólogo y estaba altamente impactado de las cosas que veía en la cordillera. Y la otra es que reconoce la serie de violencias que llevan al levantamiento de la cordillera. Entre esas observaciones, unas cosas fueron claves. Fondos de mar a más de 3.000 metros de altura. El templo de Serapis quedó absolutamente minimizado con estos levantamientos de la superficie de los fondos marinos a 3.000 metros de altura. Después vio que continuamente había depósitos marinos asociados a rocas volcánicas, y eso lo vio todo a lo largo del cruce de los Andes entre Mendoza y Valparaíso, donde aparecen depósitos marinos, depósitos volcánicos, depósitos marinos y depósitos volcánicos, y vio que había una relación entre el levantamiento de esos fondos marinos y la acción sísmica que permitía el levantamiento, y como consecuencia de tal actividad sísmica, el volcanismo asociado. También vio que los depósitos eran de playa, y había centenares de metros de playa, por lo cual llega a la conclusión de que a medida que se van sedimentando, el peso de los sedimentos tiene que hundir, digamos, a la superficie del fondo marino para permitir la depositación de nuevos depósitos. Esta idea de subsidencia de los fondos marinos para permitir, por carga sedimentaria, para permitir el espacio para nuevos sedimentos, es una idea que, si bien no causó impacto en su momento, como 70 o 80 años después, fue la que revolucionó la teoría geosinclinal. Ya Darwin describe esa subsidencia en sus observaciones de Puente del Inca. Y la otra cosa que llega a la conclusión, que los levantamientos son episódicos, y que ese levantamiento episódico todavía es activo, porque lo pudo ver en la isla de Quiriquina, todavía donde había evidencia de ese levantamiento. Uno puede decir que entre las muchas cosas que describió, que fueron realmente un legado y un avance importante del conocimiento geológico, ha sido que fue el primero en reconocer que los Andes eran una cadena activa. En la cadena activa porque había observado cómo hoy día, en aquel momento cuando lo visitaba, se producían terremotos y sismos que levantaban la superficie, pero que a su vez habían levantado miles de metros a través de terremotos asociados a un volcanismo activo, que era en forma episódica y con evidencias de crecimiento lateral. Todas estas observaciones las volcó en sus trabajos. Los primeros casi 20, 30 años después de su regreso a Londres, lo dedica a publicar los resultados, yo diría, geológicos de su viaje alrededor del mundo. Y lo que para mí es aún más importante, que Darwin a sí mismo se percibía como un geólogo. Cuando llega, después de esos 5 años de viaje,
cuando lo fueron a recibir, una de las primeras cosas que dijo, I, a geologist, puedo decir que este viaje, él mismo se percibía como un geólogo, a pesar de sus importantes aportes que ha hecho en la biología. Los invito a aquellos que quieran profundizar sus observaciones en América del Sur, que lean el número especial de la Revista de Acción Geológica que hemos sacado este año, editado por Aguirre Urreta y Griffin, quienes hablan, donde hay numerosos trabajos que elaboran y ponen en valor las observaciones geológicas de Darwin. Y hay un pequeño resumen de Charles Darwin, el geólogo, que aparece publicado por el Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad de Buenos Aires, y cuyo contenido también ha sido publicado en la revista Ciencia Hoy de este año. Así que esto es básicamente lo que quería decir, y le agradezco muchísimo la atención recibida.